A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos aquí en Clarito está, cuando vamos a hablar cosa exótica de música. No, Vicente. ¿No? No va a haber música este programa, lo siento. No va a haber música. Y no estoy bromeando. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No estamos como para fiestas. No estamos como para fiestas. ¿Ah? Bueno, pero estamos en fiestas de Quito. No. ¿Ya fueron las fiestas de Quito? Ya fue todas las fiestas de Quito. ¿Ya se pasó? Ni te enteraste, ¿viste? Ya se pasó las fiestas de Ya Quito. pasaron las fiestas de Quito. Pero aquí deberíamos estar oyendo Lindo Quito de mi vida a Y no, todo volumen. No pasaron. Hombre, mira tú. Aquí presentamos una queja oficial de que no sentimos las fiestas de Quito este año. Exactamente. Y aquí deberíamos estar poniendo música de fiesta, porque estamos en el primer programa después de las fiestas de Quito. La semana pasada no estuvimos. Y no tenemos el ambiente de haber pasado por unas lindas fiestas. Para nada. Más bien, todo lo contrario. Es como que las fiestas de Quito se volvieron un feriado. Claro, fueron días libres. Ya no fueron fiestas de No Quito fueron que eran fiestas. antes. Así que entonces no hay música. No. Y hay nueva administración en la alcaldía, pero sigue siendo lo mismo, básicamente. Sí, desgraciadamente, y creo que las fiestas han decaído muchísimo. Sí. Han decaído muchísimo. Sin comentarios de. Pero bueno, sí, ahí va para el alcalde. El comentario es para él. Ok, bueno, les decíamos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les hablamos aquí en Clarito está. Y hoy vamos a hablar de un encaje. Ya, Pero pues es no- bueno. A mí también me gusta el bordado y esas cosas. Sí, Pero desgraciadamente no vamos a hablar de ese No. encaje, sino de un encaje más conectado con una caja de encajar. de encajar. Sí, no sé de dónde viene la palabra encaje, de lo que decora, pero vamos a hablar de un encaje que está conectado con la caja. La caja chica, ese tipo de caja, la caja donde se pone dinero. De eso vamos a hablar hoy día. Pero antes, Vamos con el dato de la semana, ¿no? vamos con el dato de la semana. Sebastián. A ver, Vicente, el dato de la semana son 545 millones. 545 millones. Ujú. 545 millones. La población del sur de China. No, pero No. probablemente. La población del sudeste de la India. Tampoco. No. 500 millones de personas. No, 545 millones de dólares es al 9 de diciembre del 2016. ¿Ya? El saldo de la cuenta corriente del gobierno, o sea, la cuenta del tesoro. 545 millones son al viernes pasado, para ser Ujú. exactos, al 9 de diciembre, el primer viernes después de Fiestas de Quito. Claro, ya era Fiestas de Quito después de eso. Ujú. 545 millones son el saldo, o sea, lo que había en la cuenta corriente del gobierno. Que básicamente es como la cuenta corriente, sí, de donde giran los cheques. El saldo de la chequera. Ujú. Exactamente. Sí, pues el saldo de la chequera. El saldo de la chequera del gobierno, que de palabras técnicas es la cuenta del tesoro. Sí. Pero es Suena demasiado relevante, técnico. pero al final del día es de donde gira el gobierno. En el los fondo cheques. es la chequera del gobierno. El saldo de la chequera estaba 545 millones. el viernes pasado en 545 millones. Ujú. La pregunta de cajón. ¿Mucho o poco? ¿Es mucho o es poco, no? O sea, yo creo que Depende, ¿no es cierto? Depende cómo lo veas. depende de cómo lo veamos, ¿no? No es malo, ¿ah? No es malo en relación a lo que era en la primera mitad de este año. O sea, hay más plata de cómo arrancó el año. Hay más plata de lo que había en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Ah, de este año. correcto. Sí, pero en realidad este saldo de 545 millones de dólares es Es el bajo. saldo más bajo desde julio. Desde julio. Ok. En julio de este año fue la última vez que el saldo estuvo a este nivel o más abajo. Y desde esa fecha en adelante tenemos el saldo más bajo de la cuenta del tesoro. Y claro, ¿por qué es que ahora está más bajo que en julio? Porque entre agosto y noviembre el gobierno consiguió muchos créditos externos. Ah, más deuda. Estos créditos externos se fueron, obviamente, ¿a dónde se van? A la chequera. A la chequera del gobierno. O sea, que para es eso la pides cuenta del plata tesoro. prestada, ¿no es Para eso cierto? pides plata, para que se vaya A la chequera y empezar a pagar y gastar. Exacto. Entonces, ese dinero que se consiguió entre agosto y noviembre hizo que vaya subiendo el saldo de la cuenta del tesoro Ujú. y que no haya tenido un nivel tan bajo como el actual desde julio. ¿Ya? Pero lo importante es que esa cuenta llegó a 1.600 millones de dólares. O sea, en un momento depositados para girar cheques había 1.600 millones de dólares. Un poquitito más de 1.600, algo así como 1.605 millones, pero eso fue en el mes de octubre. O sea, casi 3 veces lo que hay en este momento. Más o menos. Claro, sí, al menos mil millones más de lo que hay Ujú. ahora, ¿no? Bastante más de 1.000 millones más de lo que hay ahora, ¿no? Y desde esa fecha, desde octubre, este saldo ha venido cayendo.
¿Y por qué puede caer la cuenta del tesoro? O sea, ¿por qué cae el saldo de la chequera del gobierno? Porque estás girando muchos cheques. Bueno, básicamente por eso cae, ¿no? Entonces, Estás pagando a todo el mundo al que puedes. ya, ok, perfecto, esa es la razón. Pero, ¿y por qué sube entonces? ¿Qué es lo que hace que haya más dinero en la chequera del Pues alguien gobierno? te está depositando plata ahí, ¿o no? Claro, entonces cuando recaudas impuestos sube la cuenta del tesoro, cuando vendes petróleo sube la cuenta del tesoro, Cuando empeñas del oro. cuando empeñas el oro sube la cuenta del tesoro. Suena ejemplo. suena divertido, ¿ah? Cuando Cuando empeñas del oro. empeñas el oro sube la cuenta del tesoro. No, creo que hay esta cosa donde uno va a dejar las cosas de la abuela, ¿no es cierto? Y te dan plata en efectivo, ¿no? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Goldman Yo Sachs, estaba me pensando en la olla de oro, alguna cosa así, pero ¿Todavía Goldman Sachs. existe? Creo que sí, todavía existe, sí. Ya. Sí, Goldman Sachs. Para aquellos que no se acuerdan, Ahí empeñamos el oro, ¿no? ahí empeñamos el oro, sí. Correcto. Pero a ver, la cuestión es, esta cuenta sube cuando se recauda impuestos, cuando el gobierno recauda impuestos, sube cuando el gobierno vende petróleo, sube cuando hay cualquier ingreso O sea, de cada dinero vez que al gobierno. el gobierno tiene algún tipo de ingreso, esto entra como un crédito a la Claro. cuenta corriente. Se acredita. Exacto. Se acredita a la O cuenta. sea, si ven, para hacerse un símil, cuando vean el estado de cuenta de su cuenta, que les van a enviar el banco, Exacto. este tiene un signo más. Eso, exactamente. Por eso crece, ¿no? Y Un cae, depósito. y cae porque gastas. Ujú. Ahora, una de las fuentes por las que ingresa dinero allá, ya dijimos, es deuda. Y eso es lo que le mantuvo alto al saldo del tesoro desde el mes de julio hasta el mes de noviembre. O sea, es como que, no sé, a lo mejor, corrígeme, probablemente el símil no sea el mejor, pero es como que le estuvieses pidiendo avances de efectivo a la cuenta, a la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? No, es más como que si le pides al banco un préstamo. ¿Y dónde te acredita el banco el préstamo? ¿En la cuenta corriente? En tu cuenta corriente. ¿Ya? Entonces, si el gobierno se endeuda, entonces tienes un mayor saldo en la cuenta del tesoro. Y por eso ha crecido la cuenta del tesoro y llegó hasta 1.600 millones de dólares en octubre la cuenta del tesoro. Y después ha ido cayendo. Entonces, ¿por qué va a caer? ¿Por qué va a caer la cuenta del tesoro, el saldo de la cuenta del tesoro? Básicamente porque tú tienes los ingresos normales por venta de petróleo, por impuestos, ¿no? Que son los ingresos del gobierno, y tienes los gastos normales, ¿no? La diferencia entre el uno y el otro es el déficit. Ahora, si es que tú logras conseguir créditos que te permiten cubrir el déficit y un poquito más, la cuenta del tesoro crece. Pero si tú los créditos que consigues no permiten cubrir el déficit, la cuenta del tesoro cae. O sea, en cierta forma tu saldo va cayendo. Exactamente. A pesar de que tienes ingresos, Exactamente. tus ingresos están excediendo estos ingresos y Exacto. el saldo va a ir Incluso bajando. a pesar de que te prestan plata, eso no alcanza para que el saldo no caiga. Y eso es lo que viene pasando de octubre acá. Hasta octubre llegó al máximo la cuenta, la chequera del gobierno a su saldo más alto, el saldo de la chequera llegó al punto más alto y desde ahí ha venido bajando. ¿Ya? Ya. Entonces, si es que subió desde julio hasta octubre, es porque los préstamos que conseguía el gobierno eran más que el déficit, Que los pagos que tiene que hacer el gobierno. que la diferencia entre ingreso y gasto del gobierno. Muy bien. Y si es que cayó de octubre en adelante, es porque los préstamos que ha conseguido el gobierno son menos que el... O sea, las cosas que que han ido el saliendo de la déficit, cuenta. ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, si bien podríamos decir que es relativamente bueno que haya, ¿cuánto es el dato de la semana? 545 millones de dólares. Es relativamente bueno que haya 545 millones de dólares. O sea, es bueno que haya plata. Es bueno que haya plata. El problema es que está 1.000 millones por debajo de lo que estaba en octubre. Exactamente. Y creo que ahí vamos a llegar a uno de los meses más terroríficos del año para alguien que tiene que pagar salarios, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Estamos en diciembre. Diciembre. Navidad. Nos olvidamos que estábamos en diciembre porque no hubo fiestas No hubo de fiestas Quito, de Quito, pero ahorita estamos en diciembre. Y fíjate tú, justo en diciembre es cuando hay que pagar la nómina más alta del año. Claro, doble sueldo. Sí, y vamos a volver a este tema después de una corta pausa comercial, pero no se olvide, Pues banco. Grupo Promérica. Amigos, muy buenos días, volvemos Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Estamos aquí en Clarito Está. Estábamos hablando de la cuenta corriente del gobierno. Y estamos hablando, para ser exactos, del saldo de la cuenta corriente del gobierno. Que se conoce como
el saldo de la cuenta del tesoro. Del cuenta del tesoro. Suena así como importante. Sí, la cuenta. Imagínate. Pero ¿sabes qué? ¿A qué me suena? ¿A qué te suena? A piratas me suena. Pero es como que si tú vas al, ¿cómo se llama? Al banco y dices, ¿me puede dar el saldo de mi chequera? Exacto. Entonces te dan el saldo de la chequera. Básicamente es lo mismo, pero para las finanzas del agente económico más importante del país, que es el gobierno. Entonces decíamos, el dato de la semana de hoy es 545 millones de dólares, que era el saldo de la chequera del gobierno al viernes pasado, al 9 de diciembre de 2002. Que decíamos, sí, no nos dimos cuenta, pero fue el primer viernes después de Fiestas de Quito. Porque las fiestas de Quito ni las sentimos. Ya, entonces decíamos, este saldo es bueno, pero es el relativo nomás, porque está 1.000 millones por debajo de lo que estuvo en octubre. Entonces el gobierno está ahorita más apretado de lo que estaba en octubre. Bastante más. Y ya no estamos en octubre, estamos en diciembre. Ya. Y justo este es el mes en que la nómina es la más alta. Mes de más altos gastos. Problema. Claro, entonces el gobierno enfrenta el mes de más altos gastos con una cuenta del tesoro que si bien está mejor que lo que estaba hace un año, está bastante menos generosa, bastante menos amplia de lo que estaba en octubre, por ejemplo. Y además estamos, fíjate tú, Sebastián, estamos casi exactamente a 2 meses de las elecciones. Claro. 17 de febrero. 19 de febrero. 19 de febrero. Entonces, a ver, un ratito las elecciones, los gobiernos no les gusta atrasarse en los pagos. No, es como mala señal, ¿no es cierto? Justo Imagínate. cuando tienes que mostrar que lo has hecho fantástico, o seguir enseñando que lo has hecho fantástico. Seguir tratando de convencernos a todos. Exactamente, que te atrasen los pagos Sería es como terrible. incómodo. Entonces, el gobierno necesita plata. Está apretado. Bueno, siempre han estado plata, ¿no? Sí, pero ahora es importantísimo. importante, claro, es Ahora importante. importantísimo porque imagínate lo que sería diciembre atrasarse en algún pago cuando en febrero hay elecciones. Un pesebre con vacas flacas. ¿No? Supongo que sí. No puede haber pesebre. Un curioso símil. Los reyes tienen que llegar con regalos. Es un curioso símil. Y también no debería, a no ser que sea políticamente un analfabeto, el gobierno, que no lo es, que evidentemente no lo es, no debería atrasarse en los pagos del mes de enero. Porque es justo 2 semanas y medio. Mucha gente va a decidir el día en que vaya a votar por quién va a votar. Claro, no me pagó el gobierno, no me están pagando. Probablemente, exacto. Entonces le vienen un mes primero de gastos bien altos y después un mes políticamente muy sensible, el último mes antes de las elecciones. Entonces el gobierno está con algo de platita, pero sin mucha plata. O sea, básicamente no le alcanza. Justo antes del peor mes de gasto y de un mes que tiene que ser especialmente puntual en los gastos, en los pagos, que es el mes de enero, porque en febrero hay elecciones. Ese es el dato de la semana, 545 millones de dólares, y ahí la pregunta es, ¿y ahora el gobierno, que como yo decía, está con algo de platita, pero sin mucha plata, y se enfrenta justo a 2 meses duros de pagos, y ahora, ¿quién podrá defenderles? Ahí, bueno, voy a hacer una pregunta que es retórica, no hace falta que la contestes. ¿No te hubiesen quizás servido esos fonditos en algún momento? ¿Fonditos de ahorro? ¿Por ejemplo? Sebastián, por Dios, eso es neoliberal. Perfecto. Volvamos al tema de los piratas. Eso es neoliberal, fondos de ahorro, ahorrar. Volvemos al tema de los piratas. ¿Los piratas ahorran? Claro que sí, hacen unos huecos. Y entierran sus tesoros para ir después a buscarlos, ¿cierto? Claro, es la forma de ahorro, es un poco primitiva, pero ahorra. Pero es de ahorro. ¿No? O sea, hasta los piratas ahorran. Fíjate tú. Pero no, por favor, Sebastián, ubícate. Estamos hablando de ahorrar. Eso es neoliberal. Todos sabemos que eso es neoliberal. Perverso, malvado. Solo los malos ahorran en este mundo. Es un animal nocturno de la larga noche neoliberal. El ahorro, ¿no? Sí, supongo. Ya. Algo así. Entonces, la cuestión es, sí, el dato de la semana son 545 millones, es el saldo del tesoro, que no es malo. Pero tampoco es bueno. Pero tampoco es que nos dice que hay toda la plata del mundo para que el gobierno gaste enfrentando el peor mes desde el punto de vista de los gastos. El tema es que va a requerir mucha plata y rápido. Sí, y ahora, ¿quién podrá defenderles? Buena pregunta. Bueno, y cambiando completamente de tema. Porque no tiene nada que ver. Porque no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. O sea, cualquier coincidencia es pura coincidencia. Sí, claro. Cualquier similitud. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cualquier coincidencia es pura Porque estos dos coincidencia. temas no están conectados en lo absoluto. No. Okay. Y pasamos entonces al tema de la semana. Hacemos una corta pausa de medio segundo. Ya. Ahora pasamos a un tema completamente distinto. No vamos a hablar de lo... O sea, no está conectado con lo No está conectado con el anterior del tema de la semana. ¿Qué es?
el encaje bancario. Ah, no tiene nada que ver. Nada que No tiene nada que ver con que el Nada gobierno que no ver. tenga plata. Y decíamos el encaje bancario. El encaje bancario no tiene nada que ver tampoco con lo que se usa para decorar los vestidos. En todas Ya. partes, encaje Sí, entonces, el encaje del que vamos a hablar es el encaje de los bancos, de caja. que es un tema de la caja de los bancos. ¿Ya? El encaje, como decíamos, viene de la caja de los bancos. La habrán oído todos ustedes la frase la caja chica, etcétera. Pero la caja de los bancos es, pues, a cierto punto donde guardan las monedas y los billetes. Podría de los decir bancos. bóveda, ¿no es cierto? Claro. Embovedado. Sí, el Sí, encaje pero- es el embovedado, ¿no? El embovedado, pero... Sí, es un poco... Pero bueno, es más está bonito rebuscado. encaje, ¿no? Encaje, ujú. Ya. Y el encaje es una proporción de los depósitos que el público tiene en los bancos que debe depositarse en el Banco Central. O sea, básicamente la gente, todos nosotros que Tú, tenemos, Sebastián, tienes que un tenemos dólar en el alguna relación con el sistema financiero privado, vamos, hacemos nuestro depósito, sea en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros, O incluso en una póliza. en una póliza, y el banco está obligado por ley a depositar parte de eso en la caja del Banco Central, y es por eso que se llama el encaje bancario. Exactamente, esa es la realidad. Y eso es en cualquier país del Sí, mundo, ¿no? Cualquier país que tenga un sistema financiero hay un encaje bancario. Es una herramienta política monetaria. Vamos a ver para qué es lo que sirve, ¿no? O sea, de cada dólar que usted deposita en el banco, hoy o hace 3 años o hace 5 años, pues una parte, una proporción se fue al Banco Central. Y en el Ecuador esa proporción había sido desde inicios del año 2009 hasta, no estoy seguro si es mañana o pasado mañana, había sido 2%. Ya no va a ser 2%. No, ya vamos a ver. O Ya sea, vamos a ver. básicamente de cada 100 Centavos. de depósitos, o de 100 centavos, 2 iban a las bóvedas, a la caja A del la Banco caja del Central. Banco Central. Entonces, si es que un banco recibía $1 de usted, tenía que depositar $2 en 2 centavos. Perdón, 2 centavos en el Banco Central. Si recibía $100 de usted, $2. tenía que depositar $2 en el Banco Central. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué sirve el encaje bancario? Ya, como te decía, es una medida de política monetaria muchas veces. Correcto, pero vamos a profundizar en ese tema, amigos, si es que ustedes nos tienen paciencia, luego de esta corta pausa comercial. Ya hablemos. Amigos, volvemos aquí en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Y en el día de hoy queremos hacer un par de comentarios de nuestros programas anteriores y de las gentiles Palabras. y realmente excelentes palabras que hemos recibido de algunos de ustedes. El último programa nuestro fue un programa sobre tabaquismo. Ah, verdad. Sebastián nos trajo información muy interesante sobre los costos del cigarrillo en el Ecuador. Datos impresionantes, porque los costos son lo que cuesta tratar a las personas cuya salud se ve afectada por el tabaquismo. Ujú. Y les presentamos muchísima información, les decíamos que cada año, ¿cuántas personas eran exactamente que cada año? No me acuerdo el dato, Vicente. Eran cerca de 17.000 personas. Lo puedo ver enseguida, Vicente. Bueno, enseguida vamos a ver eso, pero les dábamos datos de costos y de número de personas y de años de vida perdidos en el país por culpa del cigarrillo. Correcto. A ver, Felipe González nos dice, excelente programa, deberían hacer en un canal de YouTube o hacer podcast para escuchar cuando nos perdemos algún programa. No, está en el YouTube, está en YouTube, la radio pone los programas nuestros en YouTube. Síganos en el Twitter y le vamos a dar la dirección en la cual puede encontrar nuestro programa en YouTube. Marco Herrera nos pregunta, ¿dónde puede conseguir el estudio? Vamos a poner en la página de YouTube de la radio en donde está el programa, dónde se puede conseguir el estudio. Es un estudio hecho, entre otras cosas, por el Ministerio de Salud del Ecuador. El Ministerio de Salud del Ecuador, una por serie de supuesto, expertos argentinos, ¿no? exactamente, ellos ¿Ya? también participaron. Y bueno, el mejor comentario es el comentario de Daniel Martínez, que primero nos aclara, nos saca de nuestra ignorancia y nos dice que una cajetilla de cigarrillos no costaba $4 o $5, como decíamos nosotros ignorantes, sino $6 la cajetilla, nos dice Daniel Martínez, muchas gracias. Y después nos hace uno de los comentarios más espectaculares que nos han hecho en este programa, que es, nos dice, clarito está, acaban de hacer que arroje mi cigarrillo escuchando su programa. ¿Va a dejar de fumar?
No sé si deje de fumar o no, Pero pero al en menos el momento... este rato no fumo. Muy bien. Entonces, a ver, no era el objetivo de nuestro programa hacer que Daniel Martínez deje de No. fumar ese rato. No. Pero sí era transmitirles un poco las estadísticas económicas de Sí. cuánto cuesta el cigarrillo al país al año. Y Se bueno, podrían pues, evitar 7.800 muertes al año. al claro, Ecuador. casi 8.000 muertes al año. lo que se Exactamente. evitaría. Y nos ahorraríamos cerca de 480 Millones de dólares. 480 millones de dólares. 500 millones de dólares y 8.000 muertes al año si es que la gente no fumara en el Ecuador. Y eso hizo esos datos más una serie de datos adicionales que pusimos, hizo que Daniel Martínez arroje su cigarrillo. Muy bien, Daniel. Nos alegramos por usted, Daniel. Hizo algo positivo para su salud. Por su vida. Sí, en serio. Muy bien. En serio. Y muchas gracias por seguir opinando. Sigan opinándonos, síganos en el Twitter, somos @Clarito Está. Y en el Facebook somos Clarito Está, programa de radio. Perfecto. Y volvamos a nuestro tema. Estábamos hablando del encaje bancario, que no tiene nada de encaje de decoración, sino de encaje de caja. De la caja de los bancos. Es correcto. Y entonces decíamos que en cualquier país del mundo el encaje existe y el encaje es una proporción de los depósitos del público que deben colocarse en el Banco Central. Entonces, básicamente la autoridad monetaria define cuánto de los depósitos que hay en los bancos privados tiene que encajarse en el Banco Central. Exactamente. Y como tú decías, hasta ayer. No estoy seguro. No, yo creo que hasta mañana pasado. Habría que ver exactamente la normativa Sí. qué día entró en vigencia. Desde el año 2009 fue del 2%. Es decir, por cada $100, dos tenían que... 2 centavos. De cada $100. O Perdón, de cada $2. De cada $100, $100, sí. dos tenían que depositarse en las bóvedas del Banco Correcto. Central. Ahora, existen dos razones por las cuales, para las que existe el encaje bancario. El uno es para fomentar la cautela en los bancos, que los Claro. bancos sean precavidos, para fomentar la existencia de reservas bancarias. ¿De qué sirve una reserva bancaria? Pues siempre es bueno tener algo de platita para una emergencia. Claro. Uy, estoy diciendo en serio, ¿ah? No, yo también te estoy tomando en serio la palabra. Es bueno tener un Sí, poco de no, platita para una no, emergencia. claro. O sea, es una forma de ahorro. Totalmente. Sí. Y es un ahorro precautelar en caso Sí, de que, de cautela. de que vayas a O sea, necesitar y esto no, liquidez rápidamente. esto no es perversión neoliberal, No, Sebastián. no. Es bueno tener algo de platita para una emergencia y es bueno que haya algo de platita para si los bancos tienen una emergencia y eso son las reservas. No es que los bancarias. bancos tuvieran una súbita demanda de Cualquier cosa. efectivo por alguna Exacto. razón. Exactamente. Pueden recurrir al Banco Central, que tiene sus depósitos, y el Banco Central le entregará estos depósitos. Por lo general se los entrega. Ahora, esto tiene más sentido en países distintos al Ecuador. ¿Mm? ¿Por qué digo países distintos al Ecuador? No sé si en todos los países del mundo, pero al menos en el Ecuador tenemos bancos tremendamente conservadores. Sí. No sé si es que es algo bueno, ¿ah? Pero no sé Pero si bueno, son, nomás, son tremendamente no pongamos conservadores. juicio de valor. Ahora, en el Ecuador sí había bancos distintos, bancos más agresivos, digamos, bancos más dispuestos a asumir riesgos, pero básicamente la crisis bancaria del año 98 Los sacó de la 99 historia. los borró de la historia, ¿no? Claro. Entonces, los bancos que quedaron son los bancos más conservadores, más prudentes, más cuidadosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen reservas importantes. Ya. Los bancos privados ecuatorianos, porque... Sus propias reservas. Sí, pero el punto es, primero, que los que sobrevivieron de una época de sucres, los que sobrevivieron y pasaron a la dolarización son los conservadores. Ujú. Los cuidadosos, los cautelosos. Si quieres, y espero que los amigos banqueros no lo tomen a mal, aburridos. Bien, banquero. ¿No? Los banqueros chéveres, esos banqueros que Los de que película. asumían riesgos, los que parecerían sacados del lobo de Wall Street, Ya. estos No. fueron borrados del mapa con la crisis del 98. No hay casting en Ecuador, parece. Sí, y en el Ecuador los que quedaron, y creo que en el fondo es positivo, unos banqueros conservadores, prudentes, si quieres. En Que serio. no les hubieran dado ningún papel en el Lower Wall Street. Sí, ni en- exacto, no. Son los banqueros un poco más aburridos los que sobrevivieron, y eso probablemente ha sido bueno. Y Ha sobrevivieron. hecho que el sistema bancario sea más seguro, digamos. Sí, sin duda. Ahora, y esos son los que entraron a dolarización, ¿no? Ujú. Y como entraron a dolarización, se dieron cuenta que no había cómo pedirle plata al Banco Central, entonces son bancos que han sido muy cuidadosos y han creado sus reservas propias. Y entre eso, y esto es importante para hablar cuando hablemos más en detalle del encaje, han puesto plata en el exterior. Entonces, yo sé que la plata que yo deposito en un banco aquí está respaldada, sí, porque hay un encaje bancario, está respaldada por el buen nombre y buen manejo del banco, pero también está respaldada porque ese banco pone plata en el exterior. O sea, tiene reservas también fuera del país. Pero son reservas voluntarias, no es que el Banco Central les O obliga. sea, por el hecho de que son cautelosos, ¿no es cierto? Sí, exacto. O Entonces, sea, podría agarrar y prestar todo, es lo que tú estás diciendo. claro, podrían haber prestado, si yo deposito $1 y
2 centavos le mandan al Banco Central y prestan los 98 centavos. No, sería una torpeza. Claro. Por suerte no lo han hecho los bancos. Y han puesto plata en el extranjero, que está respaldando el dinero que ha Y depositado el forma banco. parte de diversificar el riesgo también. ¿no es Sí, cierto? claro. Pero es un costo para los bancos eso, ¿ah? Porque en el extranjero, ¿qué les estarán pagando? Sí. ¿1%? Cercano a cero. 0,5%, Sí, seguro, 0,2%, nada. Pero tienen acceso rápidamente a liquidez. Claro, el rato que yo voy y pido mi plata, vuelvo a mi plata, ¡clac!, me la traen del extranjero. Exacto. Eso es algo positivo, pero por eso digo, en un país con bancos tan conservadores, tan prudentes, que además tienen buena cantidad de plata en el extranjero, tú puedes darte el lujo de tener pues, una reserva, un encaje bancario muy pequeño, porque el del 2% era más bien pequeño. Sí. Ok, esa es la primera razón de existencia del encaje bancario. Y la segunda razón es como una herramienta para controlar el crédito. ¿Ya? O sea, si tienes menos plata para prestar. Exacto. Entonces, si es que un banco coloca de cada dólar que le deposito 2 centavos en el central, le quedan 98 para poner una reserva, para prestar, etc. Pero si es que yo subo ese encaje, le va a quedar menos dinero para prestar al público. Y eso es pues el otro efecto del encaje O bancario. sea, entonces, básicamente, para entender, sube el encaje, deberían caer, o sea, deberían restringirse los créditos. Exactamente. Y vamos a profundizar un poquito más de eso luego de esta corta pausa, pero no se olvide, ¿Produbanco? Grupo Promérica. Amigos, buenos días. Volvemos acá en Clarito Está. Y estamos hablando del encaje bancario, que habíamos aclarado que es una cantidad una proporción de los depósitos que los bancos privados tienen del público, que tienen que a su vez colocarlo en el Están banco. obligados a hacerlo, ¿no es cierto? Unas regulaciones. Correcto. Claro. Y decíamos, tiene dos sentidos esto. El uno, pues el fomentar la existencia de reservas bancarias. Y el segundo es controlar el crédito. Cuando yo subo el encaje, el banco tiene menos plata para prestar. Por lo tanto, restringo el crédito. Correcto. Cuando yo bajo el encaje, le suelto dinero al banco para que lo preste. La última vez, Sebastián, que se bajó el encaje fue justamente en enero del año 2009. ¿Ya? Que se bajó de 4 a 2% el encaje. Año 2009. Año 2009. Fíjate, comienzos del 2009. Y fue, en mi opinión, una medida adecuada. Claro, justo venía una restricción de liquidez fruto de la crisis mundial. Entonces, era buen momento para Exactamente. ¿Qué soltar, es lo- soltar plata en la economía para reactivar la economía, para que los bancos pudieran prestar. Habíamos pasado pues la crisis bancaria a nivel mundial, la crisis del 2008. Derrumbe los precios del petróleo Los precios del también. petróleo cayeron, estaban entrando menos dólares al país porque había caído el precio del petróleo. Había menos dólares en el país, cayeron en algún momento en ese año los depósitos bancarios y el Banco Central bajó el encaje bancario. De 4 a 2. De 4 a 2. Cuando los depósitos caen en la banca, los bancos reaccionan típicamente frenando el crédito. Sí. Con esta caída del encaje en el año 2009, los bancos deben haber sentido un poquito de oxígeno, deben haber recibido un poquito de oxígeno y pudieron aumentar, al menos o frenar la caída de los créditos que estaban dando o aumentar un poquito la caída de los créditos. Es decir, yo opino que la medida que tomó el Banco Central de bajar el encaje en el año 2009 fue una medida adecuada. Y prudente. Sí, también prudente porque le ayudaba, era una medida para incentivar el crecimiento del crédito. Exacto. El Que asunto luego es está que- atado al crecimiento de la economía. Exactamente. El asunto es que ahí se quedó, pues. Y después, cuando la economía empezó a sobrecalentarse, nunca se acordaron de subir el encaje. El encaje. Porque la economía estuvo calentándose bastante en el 2012, 2013. Hasta mediados de 2014, ¿no? Sí, tú te acordarás, los precios de los inmuebles, por ejemplo, estaban altísimos. Por supuesto. Altísimos. Metros cuadrados a nivel de A nivel de las capitales ciudades grandes. del mundo, sí. Entonces ahí podría haber sido un buen momento para subir el encaje, para enfriarle un poquito a la economía, porque, como te explico, hay momentos en que el encaje tiene sentido bajarlo, momentos de apretujón, y momentos en que tiene sentido subir el encaje, momentos de demasiado sobrecalentamiento de la economía. Entonces eso no hicieron y se quedaron con el encaje en 2%. 2%. Hasta hace pocos días. Hasta el 24 de noviembre, perdón, en que anunciaron que, si no me equivoco, en un plazo de 20 días, por eso no estoy seguro exactamente en cuándo va a hacer eso, va a subir el encaje bancario. ¿De 2? De 2 a 5. Wow. Bastante más un 150% de aumento o, si quieres, un crecimiento a más del doble. Sí, 2,5. Pero veces. cuidado, no para todos los bancos.
Solamente para los bancos grandes. Solo para los bancos grandes. Cosa interesante. Pero además están cambiando otra serie de regulaciones, sobre todo una regulación que es bien importante, por lo que decíamos hace un rato, de que los bancos tienen plata depositada en el extranjero que sirve de respaldo. Están modificando el permiso, la posibilidad de que los bancos tengan plata depositada afuera. Están obligando a que los bancos que tenían plata depositada afuera la traigan al país. ¿Y dónde la van a traer y dónde la van a colocar? En el Banco Central. Muy bien. Y al encaje extra, ¿dónde lo van a colocar? En el Banco Central. Pero no tiene nada que ver con antes, ¿no es cierto? Es una medida que lo que va a hacer es frenar un poco. A ver, entonces aquí no estoy... algo que no Veamos el efecto, es un contrasentido, ¿no es cierto? A ver, crisis del año 2009, o digamos desaceleración del año 2009. Una crisis. Yo sé. Ya. Bajaste el encaje. Claro, era muy sensato. Soltaste más plata en la economía para que creciera el crédito y frenar un poco la desaceleración de la economía. Exactamente. Economía deprimida en el 2015-2016. Sí. Subes el encaje. Ya yo sé. No. ¿No encuentras la lógica? No. Voy a ir a devolver mi título porque creo que los que estuvieron hablando de esto se graduaron en la Católica. Yo creo que voy a devolver mi título porque no aprendí esa parte. Sí, es difícil de entender No y creo que la explicación estará en otro tema. Que no tiene nada que ver con lo que hablamos al principio, ¿no es cierto? Con el hecho de que el gobierno esté sin plata. No creo que mucho. No, bueno, ya vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer los bancos cuando traigan plata del extranjero y qué van a hacer cuando tengan que colocar el dinero extra en el Banco Central? Van a aumentar los depósitos que tienen en el Banco Central. Insisto, como tú bien dices, ¿no? Desde el punto de vista de política monetaria o crediticia, esto lo que va a hacer es que los bancos restrinjan los créditos que conceden. Tienen más plata. A ver, Sebastián, te puedo apostar que tú en los últimos 2 meses has recibido al menos una llamada de un banco diciéndote ya tiene un crédito aprobado. Sí, o de tarjetas de crédito también. Sí. Porque los bancos querían colocar créditos. Te garantizo que ninguno de nuestros oyentes ha recibido una llamada de ese estilo en la última semana porque los bancos están preparándose para reducir los créditos que colocan. Y esto es inconveniente para la economía, el que los créditos se reduzcan, pero bueno, el efecto en la economía será al menos después de las elecciones, ¿no? Sí. Entonces, por ahora, lo que va a pasar es, no vamos a notar mucho, por ahora, en el comportamiento de los bancos o en el crédito. Pero va a tener el Banco Central más dinero colocado ahí. O sea, tener más dinero en su caja. En su caja o en su bóveda. Okay. Dinero encajado o dinero embovedado. ¿Ya? ¿Qué puede hacer con ese dinero? En realidad lo que ha venido haciendo. Lo que ha venido haciendo, que es prestarle al gobierno. Ay, qué conveniente. Le podría prestar al gobierno justamente, ¿no? Qué conveniente. Pero no tiene nada que ver con lo de antes. Qué conveniente. No tiene nada que ver con lo de antes. Bueno, sí, tal vez tenga algo que ver con que el gobierno, como vimos, está con la chequera del gobierno está con un saldo medio bajo, ¿no? Sí, y enfrenta 2 meses complicados. Muy complicados, política y fiscalmente hablando, 2 meses complicados, ¿no? Entonces, sí le podría prestar el Banco Central platita al gobierno, lo que significaría que el encaje bancario, que es plata tuya, ¿no? Ya no estaría encajado si le presta al gobierno. No, claro que sí. Claro que sí. No estaría en la bóveda del Banco Central, claro. Pero, a ver, déjame entender una cosa. Las reservas bancarias sirven como seguro. Sí, claro, es correcto. ¿No es cierto? Entonces, si se la esa es exactamente una razón por la que no se la prestas, ¿no es cierto? No se la presta a nadie. Lo que pasa es que esto, en un banco central que tenga una moneda propia y que pueda crear cualquier cantidad de pesos, de soles, de bolívares o de yo qué sé, de reales. Como lempiras. Lempiras, muy bien. O grivnias, como en Ucrania. Exacto. Eso no es problema. El problema es que estamos hablando de un banco central que no puede crear dólares y por lo tanto no puede prestarle al gobierno por un lado y al mismo tiempo cuidar las reservas, ¿no? Entonces puede coger las reservas y prestarlas a alguien más, ¿no? Es que ¿cómo puedes prestar las reservas? Ya no son reservas. Bueno, sí. Asumo que la gente del Banco Central cree que prestarle al gobierno es muy seguro, ¿no? Ya. Ese supongo que es el asunto. ¿Y que le dieron unos papelitos que dice Dios te pague o algo así? No, supongo que le dieron un bono que dice el gobierno del Ecuador pagarás algún día. Pagará esta deuda. Yeah. Puede ser, ¿no? Es uno de los usos probables que se dé a esta liquidez. Pero no tiene nada que ver con que... No tiene nada que ver con que estemos enfrentando 2 meses durísimos de pagos desde el punto de vista fiscal y político. No tiene nada que ver. Pero es uno de los probables usos porque ya el Banco Central le ha prestado al gobierno un poco más de 4.000 millones de dólares. Y decimos 4.000 millones de dólares sin despeinarnos. Es un montón de plata, Vicente. Es un montón de plata, 4.000 millones de dólares. Entonces sí, podría ser que el encaje termine prestándose al gobierno, o sea, el encaje adicional, ¿no? Que lo que va a hacer es llevar liquidez del sector financiero, tanto la traída del extranjero como la liquidez que ya existía aquí, la va a llevar al Banco Central. Y bueno, pues el Banco Central puede, la ley
después de que fue modificada en el año 2014, se lo permite. El Banco Central puede prestarle parte de ese dinero al gobierno, que resulta, qué casualidad, ha estado medio, no tan amboyante de fondos y enfrentando 2 meses de O sea, mucho estos gasto. dos hechos no están relacionados. No, es El pura gobierno casualidad. necesita plata Es puro y gasolina. aumenta el encaje y cambia las regulaciones para que los bancos traigan más plata. No tiene nada que ver, no están conectados. Es, O sea, es son pura correcto. coincidencia. O sea, Y cigüeñas y bebés no, es la misma relación que existe entre el gobierno sin plata y mayor encaje. exacto, pura coincidencia. Pura coincidencia. Es una relación espuria. Coincidencialmente, amigos, se nos acabó el tiempo Sí. y les queremos decir a ustedes que les agradecemos por oírnos, que nos sigan escribiendo a @Clarito está en Twitter, Clarito está en Facebook. Gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.